Cuando dirigimos la mirada hacia el firmamento, apreciamos una infinidad de maravillas, donde cada diminuto punto brillante en el cielo esconde desde cuerpos gigantescos hasta sistemas estelares llenos de mundos, con probabilidades de vida tan diversas como en la Tierra. El día de hoy te invito a que me acompañes por un viaje hacia el cosmos, a explorar de cerca y desde el interior de uno de los eventos astronómicos más fascinantes del universo, los cúmulos estelares. Omega Centauri es el nombre que se le ha dado al cúmulo estelar más grande y brillante de la Vía Láctea. En él podemos apreciar la vasta cantidad de unas 10 millones de estrellas que se observan a simple vista desde la Tierra como una tenue y borrosa estrella que se pierde en el océano cósmico. Un cúmulo estelar, globular o simplemente cúmulo de estrellas es una de las maravillas más fascinantes del universo, donde las estrellas se juntan y se agrupan formando una majestuosa ciudad estelar en el espacio. Estos agrupamientos de estrellas brillantes son una de las más grandes estructuras del universo y se extienden a lo largo de miles de años luz por el cosmos en una danza de luces y colores que han maravillado la vista de los astrónomos desde su descubrimiento. Tan solo en la Vía Láctea hay más de 150 cúmulos de estrellas conocidos. Desde adentro se aprecian cientos de miles de estrellas en equilibrio por la gravedad, las cuales crean un espectáculo impresionante para cualquier amante de los paisajes cósmicos. El gas y el polvo que abraza a las estrellas son los residuos de la formación estelar, colisiones, fusiones y el producto del caos eterno del espacio intergaláctico en el que se encuentran. Ahora vamos a hacer un viaje a un planeta al azar dentro de un cúmulo estelar para contemplar sus maravillosos paisajes nocturnos. Acompáñame. La majestuosidad del paisaje nocturno dentro de un cúmulo estelar es tan fascinante que abruma nuestros sentidos, pues si nos encontráramos dentro de un cúmulo de estrellas, una gran cantidad de eventos como colisiones estelares, supernovas y nebulosas se apoderarían de los cielos nocturnos debido a la interacción de tantas estrellas relativamente cercanas. El paisaje que las hipotéticas vidas extraterrestres que habitan algún planeta dentro de un cúmulo estelar sería fascinante y lo estarían apreciando en estos precisos momentos. Cada estrella es una chispa de vida y energía, igual
o incluso cientos de miles de veces más grande que nuestro Sol, que juntas forman un majestuoso paisaje cósmico donde nos sentimos pequeños ante la grandeza del universo, pero al mismo tiempo conectados a él de una manera tan profunda que desafía la comprensión humana. En el centro de los cúmulos estelares, debido a la gran interacción de las estrellas relativamente cercanas, se llevan a cabo colisiones y fusiones, formando objetos más masivos como estrellas de neutrones o agujeros negros que irradian energía y crean una fuerte atracción gravitatoria que mantiene en equilibrio a las estrellas a su alrededor. Al acercarnos a estos objetos centrales, podemos apreciar su luminosidad, que supera con creces a cualquier estrella que hayamos visto en nuestro cielo nocturno. Además, su radiación y energía crean un ambiente único para la vida. Las posibles civilizaciones avanzadas de estos sistemas en constante cambio deben haber aprendido a utilizar la energía de las estrellas para su beneficio y encontrado formas de protegerse de la radiación y los calores extremos para su supervivencia. La colonización de otros sistemas estelares serían mucho más fáciles y comunes para las civilizaciones avanzadas tecnológicamente dentro de un cúmulo estelar, debido a la distancia relativamente pequeña entre estrellas. Por esta razón, también existe la posibilidad de que en un cúmulo globular se multipliquen las probabilidades de que las vidas extrasolares interactúen entre sí, pues serían mucho más posibles los viajes espaciales hacia otros planetas en busca de recursos. Pero también existe la posibilidad de que al estar expuesto a tantos eventos cósmicos mortales para la vida, esta sería imposible, ya que las explosiones y la radiación se encargarían de extinguirla. Pero quién sabe, tal vez hayan evolucionado biológicamente a tal punto de que la radiación y otros peligros que para nosotros son mortales, para estas formas de vida sean su fuente de alimentación. Sea cual sea el caso, lo cierto es que las probabilidades de vida en estas ciudades estelares son muy grandes, pues cada punto brillante en el cielo es una oportunidad para que la vida haya surgido y evolucionado.